Gabon guztioi, gaur mendira goaz, edo egia nez, egia zan ez dakit. Badakit ordea, Soziaz Eskursionista Manuel Iradiarrez mintzatuko garela, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Euskal Ikaskuntza en Radio Vitoria. Tengo aquí un libro sobre la mesa de los estudios de esta casa, 50 aniversario de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. No estamos hablando del 2003 porque el 50 aniversario fue en 1999. Por lo tanto ya son 54 años de historia. Hablamos de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. 13 invitados que conocen perfectamente la historia de esta sociedad excursionista de la capital alavesa. Fernando Casi, Fernando es el presidente actual de la sociedad Manuel Iradier. Fernando Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches, Ismael. Y está con nosotros también el actual vicepresidente de la sociedad Manuel Iradier, hombre conocido en los medios de comunicación por sus apariciones, sus estudios, su sapiencia. Isidro Sáenz Endurturi. Isidro, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y también está con nosotros Juanjo Galdos, siempre metido en diferentes fregados. Juanjo fue presidente de la Sociedad Manuel Iradier de los años 1993 al 97. Juanjo, Gabón, buenas noches. Gabón, Ismael. Bueno, pues la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Aunque yo no sé, Juanjo, si hablando de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, hablando con Isidro, hablando con Fernando, hablando contigo, ¿a vosotros tres, por ejemplo, os une algo más que la Sociedad Excursionista Manuel Iradier? ¿Otro tipo de cosas? ¿Otro tipo de quehaceres? ¿Otro tipo de intereses? Sí y no. Sí, porque en el caso de Isidro, pues compartimos algunas labores profesionales en los estudios etnográficos y antropológicos y históricos de alguna manera. Con Fernando no en ese título, pero sí porque la sociedad ha aglutinado tantas actividades que de una manera u otra todos nos vemos vinculados. 1949. ¿Estabas por aquel entonces, Isidro? Pues yo estaba pequeñito. Por lo tanto, conociste el comienzo de la sociedad, pero de oídas. Porque yo entré en el año 62. Bueno, yo empecé en la sociedad en el año 61, pero de socio en el 62. Sería bueno recordar a nuestros oyentes quién era Manuel Iradier. Pues mira, la Fundación Manuel Iradier fue muy curiosa. Porque entonces ya sabes que el gobierno no dejaba estar asociados en grupos de montaña. Y de aquella manera los excursionistas estaban en un grupo de Miranda y otro del Deportivo de Eibar. Los alaveses estaban en Miranda o en Eibar. En Eibar, porque para poder ir de montaña como federados. Entonces Miranda está en el Club Deportivo Miranda y está muy cerca de aquí. Y la mayoría estaba con los ibarreses, con el Club Deportivo Ibarres. ¿Y sabéis la historia por qué se dice Manuel Iradier, el nombre de Manuel Iradier? Pues sí, por los exploradores. Sí, bueno, supongo que en el momento de la génesis del grupo estuvieron buscando algún nombre y eligieron el nombre del explorador vitoriano por los vínculos de la gente con Vitoria. La mayoría de los que en origen fundaron la sociedad pues eran de Vitoria y creo que por nada más en concreto. ¿Isidro? Sí, porque aparte de eso, se le hizo mandando juntos a la sociedad, se puso una placa a Manuel Iradier. Se le puso y desapareció y luego se puso en San Víctor. Una de las, o sea, como era el explorador, los excursionistas al principio se ponían nombre de exploradora y luego se cambió por excursionista. Pero los primeros datos iban a ser exploradoras Manuel Iradier. Lo que no entiendo, Isidro, es la posibilidad de tener un club de montaña, una sociedad excursionista en Eibar, en este caso en Guipúzcoa, y no en Álava. ¿Cómo era aquello? Pues entonces, no, en Vitoria necesitábamos el alpino. Claro, el alpino era solo de montaña y de esquí en aquellos tiempos. Y entonces los montañeros, o sea, los grupos que querían un grupo cultural.
independiente, o sea, tendría montaña y se daría a conocer la provincia de Álava. Ahí estaba el problema. Y el problema estaba ahí, No en el monte, sino en la cultura. la cultura. Sí, si me permites, históricamente se ha conocido que a raíz de la Guerra Civil Española pues hubo un vacío, hubo una desaceleración en el tema de las asociaciones y así. Y habiendo existido anteriormente pues club de montaña como el Deportivo Alavés o el Alpino o algún otro, pues se habían quedado más que nada sin club, ¿no? Entonces un grupito de gente con otro tipo de iniciativas se creó el grupo Alavés del Club Deportivo Eibar y luego ya surgió la posibilidad de crear una asociación en Vitoria. Para Francisco Franco, para el dictador, más de unos reunidos era un problema. Hay que situarse en ese momento en la historia, en 1949. Por lo comentado por Isidro, veo que ya nació con la intención de ser algo más que monte. Sí, nació por una sencilla razón, porque los que fundaron no eran montañeros. O sea, no habíamos hecho montañeros. Juanito, bueno, fallecido Juanito Salazar, que ayer fue el funeral, ese fue el fundador. Estos son Gerardo López de Greño, padre, que era investigador, y el hijo era montañero. Y todos los demás eran en verano, pues era el que llevó la arqueología en Vitoria, el que fundó la arqueología. Y después Guinea era la cosa cultural. Y aparte también todo lo cultural. O sea, se fundaron y ya se intentó repetir una cosa cultural. ¿Pero qué peso tenía la montaña en aquella Pues, fundación? es que la montaña le daba vida también a la sociedad. No había una forma de, o sea, había que aglutinar a la gente que salía al monte. Que hubiese federal, que tuviese unos medios de, podría ir en autobús en aquellos tiempos, o en otros medios, pero que iría ya con unas excursiones oficiales. Y daría a conocer todas las cumbres de Álava. Dentro de las tradiciones vascas, las tradiciones vascas no tienen por qué ser de hace 400.000 años. No es una tradición vasca salir al monte. ¿Qué función ha tenido en nuestra forma de entender la sociedad, en nuestras relaciones, el monte? Bueno, yo creo que lo de salir al monte en todos los lugares, ¿no? Lo que pasa que aquí siempre le damos no sé, más relevancia o se sale masivamente, no tanto al monte, sino como cualquier otra actividad. ¿O era una salida a la dictadura? No, fue después. Los pocos años después fue un poco más dictadura, o sea, porque nos ponían muchos implementos. Sensación de libertad. Sí, porque yo me acuerdo cuando las misiones de Vitoria, no sé si me has tú, todavía cuando las últimas misiones, pues los que salimos a Montes Día nos trataron de hacer y de todo. Fuimos a Orgiola, y nos pusimos en la alcaldía para ir, porque iba la gente de la mañana a las de Aurora y nosotros fuimos en bicicleta a Orgiola, con la mochila. Damos aquellos primeros pasos, Isidro. Monte, cultura, pero ¿cómo empezó a andar la cultura dentro de la sociedad excursionista manera? Ayer te digo esto porque si uno repasa los 54 años de historia, se encuentra con muchísimas cuestiones. Coral, Corricalaris, Museo de Ciencias Naturales, que tenéis algo que ver en ese museo, arqueología, espeleología, etnografía. ¿Cómo comienza a andar a nivel cultural la sociedad? Pues mira, el primer nivel, o sea, los primeros empezó en 2000 por ahí. A ver, unas incursiones por Vitoria. Salía una charla, o sea, se recorría un día la Plaza Machete un domingo y allí narraban una charla. No me acuerdo eso en el año 61, había varias, y a entonces continuaba muy bien. Primero había que conocer lo que teníamos a la vuelta del Primero lo que teníamos en Vitoria. Nos llevamos a San Pedro, allí explicaba Micaela Portilla, la iglesia de San Pedro, Guinea nos explicaba una iglesia, aquel era el arquitecto, y a lo que había reconstruido en Vitoria. Todavía se hace esto hoy en día, ¿no? No estamos hablando en chino. La Sociedad de Landázuri o la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago hacen este tipo de excursiones, Fernando, presidente actual. Es una cuestión que puede llamar la atención, como se hacía en aquel entonces, pero todavía se hace. Sí, de hecho nosotros cuando hicimos la conmemoración del 50 aniversario ya hablamos con Micaela de tratar de volver a repetir las incursiones a través de Isidro. En fin, consideramos que es interesante mirar un poco también de puertas adentro las características que tiene Vitoria, en fin. Hablamos entonces, ¿verdad? Sí. Pero claro, ahora hay una cosa que ya el ayuntamiento organiza, tienes que todos los primeros de sábados de mes, pues tenemos unas incursiones por Vitoria. Sí, pero tener a Micaela Portilla al lado de eso es un privilegio. Lo que pasa es que la Micaela estaba, pues, hay que dejar que nos termine el catálogo.
Yo creo que merece la pena que nos termine primero el catálogo. Hombre, yo le llamo para una entrevista y lleva meses diciéndome, es que estoy repasando y ya, como tengo que repasar tantas páginas al día, ya lo sientes mal, pero no te puedo atender. Cuando termina el repaso, pero es que se pasa la vida repasando. A nosotros nos prometió que nos iba a explicar del pórtico de San Pedro. Tiene cerquita de casa. Pues nos dijo que cuando estaría terminado nos iba a explicar la excursionista, y yo creo que Terminado está. terminado está, pero creo que no podrá hacerlo. Por lo tanto, Micaela Portilla ha tenido un significado especial también en aquellos congresos. Sí, porque era presidenta de historia. Don José Manuel Barandiara era de etnografía o sea, de etnografía. Don Medrano era de arqueología. Y luego Guinea era el que fue el de arqueología. O sea que teníamos todos. Después, la diputación, el presidente Mendívil fue el primer presidente de la sociedad. Este tiene que ser familiar mío, pero no le encuentro el vínculo de unión, ¿eh? A ver si lo O sea, no... Ahí me dicen a mí que hay dos familias, que hay dos troncos, pero no encuentro comunicación. A ver si tiene pasta o algo que dejarme para estos días, Isidro, pero no hay manera de comunicarse. Quien fuera presidente de la Diputación Foral de Álava ya hace décadas y quien les habla. Y luego estaba el director del Banco Vizcaya, el Galdos, aquel, el señor de Barba, que alrededor se conocía mucho, murió hace ya unos años. Pues todos los trabajos que firmaba, era delineante, aparte de todo lo que era delineante, y todos los trabajos que hacía, ponía de las excursionistas manualidades. Y esta una vez que le encargó la Diputación que haría un trabajo sobre unos mapas de Álava, y lo hizo, y puso abajo, excursionistas manualidades. Y le mandó a la Diputación quitarlo. Que no. Y al final, ya el hombre ya cabezón lo puso y se lo quitó la Diputación. Juanjo, ¿qué has aprendido de Micaela Portilla? Mientras piensas en ello, yo cuento una anécdota que le escuché a Micaela que puede ilustrar un poco a los oyentes lo que han aprendido las personas que han tenido la oportunidad de seguir los pasos de Micaela Portilla a pie de campo en lo que es los diferentes edificios, lugares históricos de Álava. Recuerdo que una vez Micaela me decía, mira, hay una especie de ermita en Aramayo, no me acuerdo del nombre que me dio, ni mucho menos, una ermita en Aramayo, en el valle de Aramayana, que el tejado, según la parte donde caiga la gota de lluvia, va a esa gota, al Mediterráneo o al Cantábrico. Claro, me dejó con los ojos pues como platos. Micaela Portilla. ¿Qué has aprendido de Micaela Portilla? Bueno, tengo que decir que yo a Micaela Portilla y su vínculo con la Manuel de Avier no estaba entonces, ¿no? No tenía yo nada que ver con la excursionista, y el señor, supongo que muy pequeñito. Pero has tenido oportunidad de hacer Sí, la he conocido por motivos profesionales, montando algunas exposiciones de arte religioso y todo eso. Entonces me parece una persona excepcional, o sea, de única, y yo creo que con ella siempre se aprende. Ella está enfrascada en sus trabajos, prefiere que no le molesten porque está súper dedicada a su es profesión. encantadora, Y claro, no tiene tiempo para yo recuerdo, bueno, en la sociedad siempre se han hecho envíos y mailings a todos los socios, de los cuales la mayoría no conocemos, ¿no? Porque pues, son socios de número, por decirlo de alguna manera, ¿no? No activos. Y a Micaela pues le han llegado las misivas como a cualquier otro socio. Y ella normalmente siempre ha respondido, por lo menos que sepa yo, estando yo de presidente, por lo menos un par de veces, pues a la postal navideña o lo que sea, y ella ha respondido de su puño y letra en el momento que ha podido y con unas letras dedicadas a la excursionista y a sus recuerdos de la sociedad excursionista. Fernando, píllame fuera de juego y dime, hombre, calla, bocazas, que ya lo hemos hecho. ¿Para cuándo un homenaje para Micaela Portilla? Pues no me pillas fuera de juego, no está hecho. Es uno de los temas que estamos estudiando en futuros años, pero no, de momento no hemos hecho nada. Hay que hacer pronto, ¿no? Pues se pensaba de hecho con San Pedro, pero como estamos esperando a San Pedro, a ver si baja del cielo, y a ver si se fin de Micaela y nos explica a San Pedro. Todo lo que ha comentado Juanjo de la importancia que ha tenido la sociedad excursionista Manuel de Avier, que lo he citado en el Museo de Ciencias Naturales, en el Instituto a la vez de Arqueología, en temas de espeleología, explícanos algo de todo esto. A ver, ¿qué relación tiene la sociedad con el Museo de Ciencias Naturales? Es tan densa la historia de la sociedad. A mí me tocó pues recopilar un poco toda esa historia a raíz de la conmemoración del 50 aniversario, y me di cuenta,
aun sabiendas de la importancia que había tenido todas las secciones de la sociedad, de esa importancia en sí, ¿no? Entonces, hay que decir que en un momento dado aglutinaba todas, prácticamente todas, eso sería muy pretencioso decir, pero casi todas las actividades culturales o científicas que se ejercitaban en Vitoria y en los alrededores. Nos habla también de un vacío cultural por parte de otros estamentos y otras instituciones, porque claro, el peso recaía en una entidad al fin y al cabo privada. No sé, Sí, bueno, es que una sociedad que luego va tomando importancia, claro, pero es que estamos acostumbrados ahora a que haya asociaciones de todo tipo, que tengamos mucho más tiempo de ocio, más actividades, que estemos relacionados, como yo juego al ajedrez y soy de una sociedad, o voy a un choco, o me hago deporte por mi cuenta, o soy de un club ciclista, pero es que antes no había esas actividades, la gente tenía su trabajo, sus labores, y entonces la poca gente que tenía esas iniciativas pues se juntaban en los mismos lugares y coincidían, y en ese caso el aglutinante fue la excursionista Moneda 10. Luego ya se vio que más adelante entraron las instituciones públicas, el EAF en este caso la Diputación, creó un Consejo de Cultura dentro de la Diputación del Departamento de Cultura. que llegó hasta la transición, ¿no? Sí, creo que se disolvió en los años 70, 75 me parece, si no recuerdo mal. Y esa fue de alguna manera un poco la disolución de la sociedad en ese sentido. Mucha gente que estaba dedicada de lleno a las ciencias naturales, al folclore, a la arqueología, dijo, voy a hacer un esfuerzo mayor y me voy a vincular como grupo, como sección o incluso de alguna manera independientes, se crearon grupos independientes de cada disciplina científica. Entonces los aglutinó en este caso el Consejo de Cultura de la Diputación y todavía sobreviven. Sobrevive el Seminario a la vez de Etnografía, el Instituto a la vez de Arqueología, el Grupo de Ciencias Naturales, que bueno, ahora es heredero del Museo de Ciencias Naturales, y otras disciplinas que haremos, fotografía, cine. Es que me voy a dejar grupos y personas y Vamos, Isidro, la Sociedad Excursionista Manuel Hidalguer era el Departamento de Cultura de la Diputación de la época, que no existía. No existía, Pero era la Sociedad Excursionista Manuel Hidalguer de facto, de hecho. mira, después es el pensamiento a la verdad entonces. De la Gaceta Norte, del Correo y el Diario Vasco, y verás, todas las semanas hay alguna actividad de la excursión comunitaria. Hay o algún anuncio de fotografía, o cineforum, o teatro, siempre aparece, o de fotografía, siempre aparece todas las semanas alguna nota de la excursión comunitaria. La Diputación, en lo que tú conoces a partir de los años 60, os dejó hacer. Sí, después cuando nosotros dos pasamos a la Diputación, yo pasé en los grupos por las escolares, que fuimos los fundadores, pues entonces seguimos Manuel 10 y Diputación. O sea, y hemos seguido hasta hace poco, ahora se han hecho los 40 años con la ciudad de esa, y se han mantenido los mismos contactos con las personas y con todos. Y yo sigo, pues, muchas veces en el grupo de astrología, a veces me invitan, voy con ellos. Fernando, presidente actual, la Sociedad Excursionista Manuel Hidalguer sigue aglutinando todos estos campos de la cultura, del ocio, del deporte, sigue aglutinando todos ellos, o cada una de las entidades que se han ido creando alrededor de la Sociedad Excursionista Manuel Hidalguer ha ido tomando autonomía propia para todos los ámbitos de su vida. Sí, bueno, en la actualidad, digamos que conserva un ligero matiz de aquellas diferentes secciones que luego se convirtieron, como bien ha dicho Juanjo Isidro, en vida propia, ¿no? Pero bueno, sigue teniendo un coro, claro, ahora es más de puertas adentro, pues hay un canto coral, que es el grupo Gorbeamendi, sigue teniendo una sección de ciencias naturales que básicamente se centra ahora en la actualidad en micología. Hay un servicio todos los lunes, en fin, se atienden consultas de micología. Manso. Manso Luis Mari, Max es Luis Mari Iriarte, Manso, Alfredo. Pero hay varios más. De forma que, en esencia, por así decirlo, sigue habiendo diferentes secciones, sigue habiendo socios que entre sí no tiene nada que ver un montañero con una persona que canta los jueves a la tarde, o incluso titulares que están ensayando. Se hizo el Festival de Mairo de Gorrita en Sigoitia y estuvieron un par de meses ensayando las danzas y tal. En definitiva, seguimos aglutinando sin mucha menos estridencia ni conocimiento que lo que había antes, pero bueno, ahí se mantiene el espíritu de los fundadores, por así decirlo, ¿no? Pero claro, comentábamos incluso fuera del edificio de Radio Victoria
que decía Vitoria de los años 50, un pueblo grande, no se puede comparar con una ciudad mediana en la actualidad, 220.000 habitantes, el peso social que tenía la sociedad excursionista Manuel ayer, hoy está más diluido, Fernando, en la sociedad actual. Ha cambiado todo también. Sí, quizás ahora se nos conoce más por el aspecto deportivo, por marchas de fondo en montaña que han alcanzado mucha popularidad, también los corricas que revitalizaron la sociedad, pues hace ahora quizá 20 años o 25, cuando comenzó la media maratón de Vitoria, sobre todo, se dio un nuevo impulso, ¿no? Digamos que la vertiente cultural no es tan conocida, la mantenemos, hay unos fondos, un archivo fotográfico, fondo de biblioteca, que bueno, que existe, que tiene un valor, pero quizás está sin tanto conocimiento como puede ser el aspecto deportivo. Ahora tiene más peso y quizás se nos conozca más que por todo lo anterior. ¿Cómo ves este tema, Isidro? Has conocido la sociedad durante más de 40 años. El peso que antes tenía y lo que hoy en día se puede hacer en una sociedad mucho más diversificada. Hay problemas incluso para hasta los bares, llamémoslos a la noche. Porque dicen que hay demasiados quehaceres y demasiados espacios de ocio y que pues, tenemos muchas más oportunidades en la sociedad actual. ¿Qué es lo que da y cómo lo ves? En la sociedad actual no solo Vitoria ha cambiado todo, la sociedad, el planeta en general. Yo creo que es más juventud. Yo creo que no se ve por toda la sociedad un día y no ves jóvenes. Eso lo ves cuando vamos a sacar la tarjeta federal, cuando hay a sacar la tarjeta de alguna prueba y para de contar. Sin embargo, antes ibas a la sociedad de los locales y había más jóvenes que mayores. Gente de 18, de 20 años hasta los 30 era lo que más cumplía en la sociedad. Ahora lo vemos en el grupo de danzas, son un grupo tanto de jóvenes, de chicas y chicos, ¿no? El problema que tienen es que hay más chicas que chicos. Y bueno, eso es una cosa que no es de verdad. Ya en todas las pruebas ves que hay más chicas que chicos. Yo lo mismo lo he visto en Aragón, lo he visto en La Rioja, los grupos de danzas, hay 12 chicas y 4 chicos. 5 de chicas, o sea, de chicos las chicas. Pues aquí no tenemos ningún problema. Y no eso, sino también en el deporte. O sea, en las cosas deportivas de montaña, tú vas un domingo y no, tú ves cuántos jóvenes van. O sea, uno o dos en los clubes de Vitoria y en las genericas se nota más. Y vas a monte, y eso, cuando tú bajas, entonces empiezan a subir los chavales con la mochila. A la 1, a las 12 empiezan a subir ellos. Y antes no, antes a las 7 de la mañana estaban los primeros. O sea, no sé el sentido de cambio, en la cultura también. Juanjo, que eres el más joven. Es que yo iría más allá. Yo en el proceso de cambio de la sociedad en general, creo que hay una crisis de asociacionismo. Crisis leída paradójicamente hay más asociaciones, más grupos que se asocian para defender unos derechos, para realizar unas actividades, pero hay crisis a la hora de asumir responsabilidades. En la sociedad excursionista mayoritaria desde hace ya bastante tiempo estamos viendo que en mi caso no, porque ya por otros motivos me he desvinculado bastante del tema de cargos, sobre todo cuando dejé la presidencia, pero vemos que estamos los mismos. El joven en la actualidad ya no se pide un resultado inmediato. ¿Qué me das a cambio? Yo creo que tampoco es eso. Yo creo que porque eso sería ya una cuestión de mercantilista, vamos a decir, ¿no? O sea, si yo hago algo me tienes que remunerar o me tienes que satisfacer de alguna manera. No solo a nivel económico, ¿eh? Ya, una tarjeta para ir a algún sitio o... Pero es que yo creo que esa satisfacción hay que buscarla en el contacto, en la relación personal, en el que ayudo, que pudiendo yo llegar al monte el primero, me voy a quedar con el último para acompañarle, para que no se rompa el grupo, o para, no sé, oye, hay que organizar una prueba deportiva, pues venga, voy a echar una mano, aunque sea para dar botellines de agua. Algunos te dirían, Juanjo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un grupo religioso o qué es esto cuando le comentas todos estos valores, no? Se han perdido los valores, ciertos valores. No, pero es que no son ni religiosos, ni políticos, ni nada de ese tipo. Explícale a ese joven que te dice eso. Es que no hay que buscar ninguna explicación de ese sentido. Sencillamente es la asociación, la relación personal. Es que es algo altruista. Es que si estás buscando la remuneración o la satisfacción puramente personal de llegar a casa y he hecho lo que me he dado la gana y estoy súper contento, no, es que hay que organizar, Fernando, yo qué sé, puenting, rafting y todo lo que termina en in. Bueno, ya ha habido unos intentos de hacer puenting y barranquismo y demás, y bueno, de hecho, como somos una sociedad que está acostumbrada a aglutinar
En el momento en que nos han ofrecido, pues por ejemplo, hacer escalada, el Barranco de Orbis, siempre hay alguien que está, vamos, que tiene espíritu aventurero y bueno, si se puede iniciar, se inicia y se realiza, ¿no? Pero vamos, no estamos especializados en los niños, como dicen. ¿Cómo enganchar a los jóvenes, Fernando? Seguro que ha pasado por tu cabeza, tanto en las reuniones como cuando vuelves a casa, que dices, claro, la teoría es muy fácil, pero la práctica... Pues es difícil, es difícil encontrar esa piedra filosofal. En principio, hemos pensado que este grupo de danzas, por cierto que Salgara, que está ahora, que son jóvenes, que iban a ir atrayendo a juventud, pero claro, un poco al hilo de lo que decía Juanjo, quizás ahora es más fácil presentarte en una prueba y decir cuánto hay que pagar, a dónde tengo que ir, me lleváis. Es más fácil que meterse en ayudar a organizar, mandar una carta, no sé qué organismo y tal. Ya, aquí voy a montar. ¿A qué hora hay que salir? Díganme de dónde me recogen y punto, ¿no? ¿Y cuánto te va a pagar? Pero bueno, tratamos siempre de acercar a los jóvenes, pero claro, pues no siempre se consigue, ¿no? ¿Y Pedro, quieres comentar algo? Pues mira, yo veo una cosa en los chavales, tiene espíritu de independencia. Yo lo veo. Ir con una persona de 50 años, de ahí para arriba, ya les parece... Y antes era al revés. Antes ibas al monte con uno de 50 años y era seguridad. O sea, porque sabían en el monte, ahora no. Ahora quieren ellos, yo lo veo porque me meto por los montes, voy muchas veces solo, ¿no? Con mi labor de etnografía, tengo que trabajar con los pasos, y se meten en unos ratos por el monte solos. Y muchas veces perdidos, sin puñetera idea de dónde están. Y luego pues hay unos grupos ahora, yo veo allí en la Pellani, que los veo ahí en Moldavia, que ahora está ahí en Oro lo de escalada. Ahora está, tenemos en Vitoria un rocódromo, tenemos, y ahí hacen unas pruebas, y luego se levantan al monte. Tú vas a la parte de la Pellani y ahí tienes todas las calles llenas de clavijas. Y allí están todos los días haciendo pruebas de escalada. Chavales, 3, 4, 5, 6, vas a Oro y grupo lo mismo. Vas a Valdegovía, en San Martín de Valparaíso, lo mismo. Aquí está todo lleno de clavijas ahora. Sí, ahora mismo esta reflexión que haces, pues yo conozco en pleno centro de Vitoria Gasteiz, en el casco viejo, casco medieval, una lonja con un rocódromo particular. Serán unos 15 o 20 jóvenes que han hecho un rocódromo en una lonja. Y ahí están y pasan las tardes prácticamente de lunes a domingo, desde primeras horas de la tarde hasta la noche. Y eso se hacen socios para sacar la tarjeta federal y nada más. Y para pedir material en la sociedad. La única función que tienen estos de socios es el pedir el material y la tarjeta federal. Y no nosotros solos, sino en todos los clubes. Sí, les iba a comentar que pasa como con las excursiones colectivas, que como cada vez hay más crisis a la hora de conseguir llenar los autobuses, no tanto no solamente nosotros, sino ya cada vez otros clubes de montaña tienen problemas porque los jóvenes en cuanto acceden a tener un vehículo o un medio de transporte, pues como que se van por su cuenta, una cuadrilla, 3 o 4, no dependen de horarios, no están sujetos a, como antes hablábamos, de que igual alguno anda peor y hay que esperarle y tal, ¿no? Es más ágil el sistema, tienen mucha más independencia y lo hacen, ¿no? ¿Cuántos autobuses has llegado a conocer de nada habitualmente los fines de semana? Sí, Yo conocí hasta 4 autobuses. Ir a Danza tú, al Gorri, con 4 autobuses. 240, Una persona de 2 personas. Y ahora, Fernando, para llenar uno, dificultad. Sí, sí, sí. Bueno, llenarlo es muy difícil. 25, 30 sería un número óptimo. Lo seguís haciendo, sin embargo. No todas las salidas se pueden hacer, por desgracia, pero bueno, procuramos mantener siempre salidas. Que se pueda, que se salga al monte. Volvemos un poco al pasado y luego seguimos con el presente y el futuro. Isidro, sedes, ¿dónde ha estado la Sociedad Excursionista Manuelaria? Pues yo la conocía en La Pinta, pero hay otras ubicaciones. Sí, ha estado en cantidad de sitios. Primero la junta se hacía en el despacho de director de la caja, de botella. Allí se hacían las primeras juntas. Señor Botella aparece en numerosos y numerosos espacios de su Sunchal y eso habla y muy bien de lo que hizo Vicente Botella. En su despacho era la zona de juntas de los gestionistas. Así que, otro homenaje a Vicente Botella, porque yo creo que es de rigor si antes hacíamos lo mismo con Micaela Portilla. ¿Quién fue Vicente Botella? Porque los jóvenes hoy en día, claro, le dices Vicente Botella y no saben por dónde estamos andando, ¿no? En aquel momento es director de la caja municipal de Vitoria. Y esto es después de cuando se hizo la restauración de Vitoria. Se hizo el portalón, o sea, se restauró el portalón, la que está el cordón, se hizo la torre de Doña Chanda, que eso no existía. Se sacó ahí, los arquitectos lo sacaron, es un ejemplo, hablando no era lo que era.
Fundación Santo Sabio. Fundación Santo Sabio, en la Torre de los Anda, también se restauró, el Museo de Arqueología, que restauró como la Caja. En la provincia hizo cantidad de restauraciones a la cuenta de los excursionistas, porque nosotros le aconsejamos dónde debía hacerlo, y se trajo el arco del Pasochate, en Najarte, no, estoy en Pasochate, no, pues eso se bajó a Uzquiano por mediación de los excursionistas. Le mandó una carta a la Caja y lo pusieron en Uzquiano. También en Treviño. En Treviño. Y otro que hay en el patio este del antiguo seminario, que era propiedad de la Caja, ese también se lo recogió por mediación de los excursionistas. Y un dolmen, que es propiedad de la Caja de Ahorros, que está en La Rioja, en Peciña. Ese fue Domingo Medrano el que le mandó la Caja y lo compró, adelantó primero Medrano al aldeano, le compró el terreno, el dolmen, y luego lo compró la Caja. Así que Vicente de Botella no paró. Pero volviendo a las sedes, primero su despacho. Primero su despacho. Después estudió en el Ideal, Cinema, luego en la Casa del Cordón, no, en la Casa del Portalón, antes de ser restaurante, después en Gato, y ahora estamos en La Pinto. No se me dejan como todas las sedes. Algunas reuniones en origen antes de la Caja, me parece que, por lo que he oído yo decir, en el comedor del bar de Hayalay. Sí, el bar de No, Hayalay. Hayalay no, el Betty Betty High, High. que está en Fueros con Olandio, el Betty High. Betty High. Ahí se hizo también unas reuniones. Sí, por ahí también. ¿Qué papel ha tenido Juanjo, Isidro, Fernando, la cultura vasca en el quehacer de la sociedad excursionista Manuel Javier? Durante una serie de años, de décadas, reivindicación de dicha cultura. Sí. Pues mira, si tú miras este mismo libro, los festivales que hizo la sociedad, es decir, el Festival Infantil de los Niños, que se hacía de todo el País Vasco, el Festival Vasco de Madrid, reunidad que se hacía en la Plaza España y en el del Principal. Fue un espectáculo que luego se llevó afuera del País Vasco. Sí, es que yo creo que acertadamente Joseba Azcárraga apuntó cuando le pedimos unas notas para completar el libro de conmemorativo, definió a la sociedad en tres fases cronológicas. Una primera que era el montañismo y las disciplinas afines al montañismo como arte, arqueología, ciencias naturales, fotografía. Luego una segunda fase intermedia rondando los años 70 y así, que tuvo mucha incidencia todo este tema que estáis comentando ahora de la cultura vasca, la reivindicación de la seña de identidad, con el festival de Euskal Jaya de Mario Logorreta, con la feria del disco del libro vasco, con la UME en Euskal Jaya, y luego ya en los años 80 en adelante ya llega un poco el aspecto más deportivo. Entran los corricalaris, la sociedad ya había tenido un bajón, todavía tenía bastante presencia el tema del folclore con los grupos de danzas, pero había tenido un bajón, sobre todo a nivel organizativo, y entonces entraron los corricalaris y le dieron un aspecto más deportivo y la montaña también se reforzó. Se ha ido transformando según las necesidades. Ha ido cambiando también según Sí. el momento histórico. Es que el tema ese de la reivindicación del nacionalismo vasco, entre comillas, que no se era nacionalista o que era del PNV, nada, no, era sencillamente, claro, era sencillamente, son cuestiones diferentes. Claro, es que ahora enseguida metemos todo en el mismo saco, ¿no? Entonces, sobre todo con estos tejemanejes políticos que estamos viviendo ahora. Pero antes era algo que salía del corazón. Oye, pues es que las danzas que había conocido en su juventud o lo que sea, pues yo quiero participar en un grupo de danzas. El Festival Vasco de Mario Logorreta tuvo muchos problemas en sus inicios, incluso varios años fue suspendido por orden gubernamental. Y otro tipo de actividades que a la gente en ese momento le surgía, ¿no? Y bueno, era también el momento en que ya no estaba Franco o en ese momento estaba ya la dirección de la dictadura franquista, entonces había ese reverdecimiento y en este caso en la sociedad se transformaba en aspectos culturales. ¿Algún momento difícil, Isidro? Porque imagino que por parte del régimen y los que defendían el régimen, que en Vitoria-Gasteiz, en la Vitoria de aquel entonces, creo que no faltaban. ¿Algún momento difícil? Porque para parte de la sociedad vitoriana, una sociedad tan plural, ustedes serían, pues, rojo comunistas separatistas. Pues hubo un momento que estuvo el presidente y varios de la Junta pues, en la cárcel. Estuvo adelantado, estuvo Daniel Cortázar, pues toda la Junta directiva prácticamente entre rejas.
tuvimos. Esa presión incluso venía de conciudadanos de Vitoria, de gente pues cercana, con la que uno convivía, compraba el pan, hablaba. No, de eso no teníamos pegas. Lo único que salías alguna vez de la mochila y cuando vienes con la mochila te dicen, mira, esos son nacionalistas. Cuando te bajabas del tren, y pasabas por el candidato, había épocas que nos llamaban nacionalistas. Y no tenían la gente ni puñetera idea. Era lo que hizo, porque la sociedad era donde no había nunca había una incurriña dentro. Se ha hablado de política, Pues mira, la sociedad no se habla nunca de política, era curioso. se ha hablado de cultura. O sea, Sí, se habla de son cultura. cuestiones diferentes que algunos han empeñado en juntar en la última época, pero son cuestiones muy diferentes. La política entró después de Franco, después de María Franco. Entró en la sociedad. Cuando la gente quería poder. Y la prueba es que tenemos ahora varias de las cuestiones los tenemos en el poder. Y ahí fue el malo de la sociedad. Al poco tiempo de María Franco. Ujú. Fue la puñetera política. Pero mientras tanto, la sociedad nunca se hablaba política dentro de la sociedad. Y sí que marca un momento en la historia en el cual la política hace daño dentro de la sociedad. Hubo una época que hizo daño, porque estuvo la pintorería, o sea, cuando teníamos la sociedad allí, estuvo un momento la sociedad a desaparecer. Está hablando los primeros años de la democracia. Los primeros años de la democracia. Fue cuando se dio encargo los curriculares, porque estaba la sociedad en ese momento, estaba hundida. El bar de la sociedad se pasó de la noche a la mañana de mano en mano. Allí lo tenían, aquí ya era un centro de, como cualquier sitio más de la cuchillería y de esa zona. Ujú. Centro de juventudes, pero en plan fuerte. Así que el deporte fue una salvación. Fue la salvación. Cuando entró los curriculares, como ha dicho Juanjo, fue la salvación de la sociedad. Antes de pasar al tiempo de deporte y mirar al futuro sobre Mairo de la Gorreta, ¿recuperáis una nostalgia? ¿Recuperáis algo que se hacía ya en las cuevas de Algorbea? ¿Qué es lo que se recupera? Porque creo que antes de los 70 también se hacía algo en las cuevas. No, lo hacíamos nosotros. Y como siempre, el día de las vísperas de Navidad, o sea, la semana anterior de Navidad, subimos todos los arqueólogos, pues hacemos una chifla allí. Es que antes, cuando la República se intentó hacer una corrida de toros, en la plaza de toros de Mayo. Hombre, yo tengo familiares que han nacido en los alrededores, sí que históricamente la gente ha ido de excursión allí. Sí, siempre se iba. Es más, las llaves las tenía, bueno, ya sabes que esa cueva era propiedad de la señora Renata Hernández. Cuénteme lo de la corrida de toros. Pues mira, en el año 31 32 intentó hacer una corrida de toros dentro de la plaza de toros. Y yo no conozco la cueva para meter los toros y tal. ¿Cómo está la cosa? Pues, entonces pues lo llevaría, porque entonces no estaba la escalera de ahora, porque era la escalera de ancha. Y ya tenían ya todo organizado y el gobierno de la República, el gobernador, la prohibió. En tiempos de la República yo he leído en alguna ocasión que a los dirigentes de la República les parecía muy bien que se organizaran actos taurinos, pero eso sí, decían nunca con dinero público. Pero este lo prohibió. Pues esto lo hacían entre un grupo y cuando ya tenían todo organizado, y no, o sea, el gobernador de Vitoria de la República no les dejó hacerlo. Fue muy curioso aquello. Pero ya te digo, Isidro, que no conozco la cueva, es una pena porque no se puede hablar de algo sin conocer, pero nos muestra que ahí hay una capacidad importante para poder realizar diferentes actividades. Lo que es que ahí se juntan unas 3.000 y pico personas. Vamos a activar unas 3.000 y pico, 1.500 muy bien, acomodadas. Y la Plaza Toros pues será un escenario pues, de unos 200 a 300 metros cuadrados, seguramente. Más o menos el ruedo de una plaza de toros. Por eso le llaman la Plaza Toros porque es redondo. Tiene una anfiteatro así a la parte derecha, cimentes, y a la parte izquierda está la peña, donde están los festivales. Y está rodeado de piedra, bueno, que estaba ya entonces, porque esas piedras no las pusimos nosotros en los festivales, ya estaban, cuando nosotros entramos a explorar esa cueva, y ya estaba el llamado Plaza Toros. Entonces, cuando explora Arnaiz, ese grupo de exploración en los años 14, el marianista, ese grupo, ya le ponen los nombres actuales. Le ponen Plaza Toros, Calle La Estación, San Francisco, de Cuchillería, Pintorería. ¿Está destrozada la cueva? Pues sí, a mí cada vez que entro me da pena. ¿Quién la ha destrozado? Pues mira, eso es lo que pasa, que no hay control de ella. Antes tenemos nosotros la llave. Estaba cerrada. Ahora hay una puerta, cada vez que se pone una cerradura la rompen. Y ya también han arrancado tres platitas. Han puesto nombres falsos a los calles que no son los nombres verdaderos. Vamos, el problema no es cuando se organiza algo dentro de la cueva, sino principalmente el problema es cualquier fin de semana cuando entra Se cualquier. conoce cualquier. Estuve en una época haciendo punting y todas esas. Llevaban grupos a cobrar dinero y ya lo prohibió el parque, terminantemente. Se organizaba aquí en la sociedad de Vitoria. ¿Cómo? Allí alguien se ponía en la entrada y decía, aquí taquilla. Sí, tú ibas aquí, te apuntabas en un centro de Vitoria, te cobraban 15 o 20 mil pelas en aquellos tiempos. ¿De qué año me está hablando? Pues hablamos de hace unos 10 años o 12.
Te bajaban a rappel, te tiraban de arriba, pero claro, que eso era boxeo que te metelas. No te Yo no he hecho yo que tenía montado. Y eso me podía Entre eso y lo de Serafín, las pinturas de Ferialde, pues sí que había negocio en el Gorbea. Y eso prohibió terminantemente, lo prohibió el parque, lo ha prohibido terminantemente. O sea, ya es una cosa práctica que ya no se hace. Bien, Juanjo, bueno, pues menos mal que entró el deporte. Dice Isidro. Hombre, es que, como ya hemos comentado, la cultura no es que estuviera languideciendo, sino que la presencia en la sociedad era cada vez menor. Bien porque los grupos, las secciones que se dedicaban a esas disciplinas habían tomado otro rumbo, de alguna manera independiente, aunque siguiendo vinculados a título personal en algunos casos, o bien porque la tendencia de la sociedad pues era eso, dejar los aspectos culturales de lado y dedicarse a otra cosa. ¿Por qué se enganchan a las pruebas de fondo? Y esas vueltas, desde entonces lleváis dando vueltas al Parque del Prado continuamente, bueno, año tras año. lo ¿Por que qué dice se dice pruebas de fondo? la culpa creo que la tuvo la Caja o el Ayuntamiento, no sé quién, organizando el primer cross popular de Vitoria-Gasteiz. Era la época del deporte para todos, las campañas. Los 5.000 participantes, no sé si llegó incluso. Sí, la primera edición fueron 5.000 personas, la segunda ya 3.000, con motivo ya del desánimo que les causó en algunos, incluso hubo heridos graves, algún fallecimiento, ¿no? Así que hubo personas pues que no estaban suficientemente preparadas y pues recuerdo que una persona entró en coma, que fue sin dormir, a correr y eso, y creo que falleció al poco tiempo, creo, igual me equivoco. Hoy corren menos, pero mejores. Claro, sí, no, es que ha pasado con todo el deporte popular, vamos a decir. La gente se prepara mucho más, quizás se ha perdido algunos aspectos y se tiende más a la competitividad, a ganar, a hacer marcas, la gente tiene más tiempo, más medios, los materiales son mejores, pero bueno, en origen era el deporte súper popular, el deporte para todos. Y a raíz de varias ediciones, pues se creó un grupito de gente que además coincidió en la maratón de Nueva York. Un grupito de gente que se veían por Vitoria corriendo, porque entonces era muy raro ver a una persona en calzones correr por las calles de Vitoria, ¿no? Entonces coincidieron y dijeron, oye, pues ya basta que hemos ido a Nueva York, pues podemos ir a más sitios o podemos organizarnos como sociedad. Y alguien relacionado con la sociedad dijo, pues dentro de la sociedad excursionista de ayer vamos a pedir permiso para crear una sección de corredores populares. Y surgió y se vieron inmersos en la sociedad, que en ese momento pues no tenía mucho rumbo, y se cargaron con la Junta y todavía algunos de ellos siguen en la Junta. Ajá. Bien, pues a todo esto, Fernando, presidente actual. ¿Y la Coral Manuel Javier? La famosa Coral Manuel Javier, ¿qué tiene que ver en todo esto? Bueno, pues como el resto de secciones que ha descrito bien Juanjo, pues comenzó en la sociedad siendo una sección dentro de la misma, hasta que, bueno, pues debido al volumen que va alcanzando, empieza a tener vida propia y autonomía totalmente independiente. Totalmente independiente en la Sí, en la actualidad no nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Sí, no, me refiero que Nos llevamos muy bien. No nos llevamos muy bien. Sí, es que yo no sé, quizás yo he de decir que, bueno, tanto Isidro como Juanjo han estudiado y siguen estudiando todo lo que ha sido la sociedad, y les agradezco, bueno, ya les hemos escuchado que da gusto oírles porque conocen a la perfección toda la historia. No sé si en sus orígenes pudo haber roces, me imagino que sí, como siempre que se juntan en una sociedad diferentes personas, ¿no? Pero bueno, con motivo del 50 aniversario de nuestro, así como con el 40 aniversario de la propia Coral, pues hemos tenido ocasión de estar juntos y de hacer actividades juntos y tal, y bueno, hoy es el día que nos reconocemos mutuamente lo que hemos sido y lo que somos, ¿no? 54 años, Fernando. ¿Y ahora qué? Hay que luchar porque entre los jóvenes, ya decía yo que la teoría es fácil, la práctica yo lo entiendo perfectamente, las dificultades de llevar a cabo diferentes planes, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues en principio nosotros mantenemos el día a día, estamos abiertos, siempre hemos aceptado cualquier sugerencia. Eso lo digo yo ahora y se vio como cuando dice Juanjo, habla de los corricas, que propusieron hacer una sección de corricas, entonces probablemente sonaba chino, incluso decían a uno que veían corriendo, igual le trataban de loco.
y se aceptó. Hace unos años tuvimos al grupo de danzas Algara que nos pidió colaboración de utilización de locales, las danzas, y bueno, pues que todo lo que pueda afectar a la cultura, a lo que hemos sido, siempre se acepta de buen grado. ¿El número de socios actual? Pues aproximadamente 700. Es un número importante. Luego ya será otra cosa la participación diaria, en el día a día, pero es un número muy importante. Sí, nos pasa que, bueno, muchos son socios de años anteriores, de muchos años atrás, que se mantienen, que tienen un sentimiento profundo de unos lazos con la sociedad. Pero claro, en el día a día, pues sí, podríamos decir 50, 60 personas que puedan estar día a día en la sociedad, ¿no? Pero vamos, nosotros sí que tenemos un volumen de socios que muchos vienen de muy atrás. Es complicado, Isidro, porque antes un chistu. Pues igual ustedes tocaron el chistu en la Sociedad Excursionista Manuel Ayer, pero hoy en día 1.162 alumnos tiene la Academia Municipal de Folclore en la calle San Antonio. 1.162 es la última matrícula y lo organiza la institución. Y ahí también hay parte importante de dinero público. La Escuela de Música Luis Aramburu. Luego el conservatorio, que ya existía por aquel entonces, y alguno seguro que se me escapa, porque luego hay escuela de danza y otros diversos. Claro, hoy en día la cuestión es más complicada, ¿no? No sé si hay que dar con algo para enganchar a los jóvenes, no sé si instalar un rocódromo en su día y luego vendrán otras necesidades de los jóvenes, porque la cuestión es que tiene que seguir existiendo, eso está claro. Que el problema que tenemos ahora, ya te he dicho antes, lo he dicho antes también las instituciones públicas, ¿no? Nosotros antes damos clase de chiste en la sociedad. Se daba clase de euskera, también, y de canto. Aparte de excursionista, o sea, me acuerdo a unos 10 daba sorteos, sabe de todo. Y eso ahora tienes lo que has dicho tú, tienes cantidad de establecimientos públicos, ¿no? Que lo dan gratis, o una pequeña matrícula, y cada uno se acopla a su horario. En cambio, en las excursionistas no tenemos un horario, que es de 8 y pico a 10 de la noche. Y que no digo chavales que cogen a la mañana, que cogen a la tarde los horarios que les conviene. O más cerca de casa también. Por cierto, lo de las setas, ¿qué día hay socios de la excursionista? Porque en el tema de las setas hay mucha gente que no sabe y es época de setas a dónde ir. Y con las setas hay que tener mucho cuidado. Especialistas de primera mano con explicaciones a qué hora en la sociedad. Pues normalmente el día fijo son los lunes. Los lunes y de 8 a 10, sobre todo en esta época, pues sí, se dan consultas, Y pasa orientación. Sí. la cesta. Muchos incluso procedentes también del Museo de Ciencias Naturales, que a lo mejor está cerrado. Sí, pasa la gente con las setas y... Yo a Fernando, al presidente actual, le preguntaba, ¿y ahora qué? Y a Isidro, ¿y mañana qué? Mañana, por ejemplo, a la mañana va a hacer algo relacionado con la Sociedad Excursionista Manuel Ayer. Pues mañana sí, mañana tenemos que subir a Ganalto, si nos acompaña el tiempo. Vamos a ir que para Rafael Estío, a terminar de recoger la base de la cruz, con un poco de cemento y arena, porque eso es, muchos sabores hemos colocado una cruz de 8 metros, aproximadamente, a en Ganalto. Y se ha puesto una base... ¿Recuerda dónde está ubicado, Isidro? Que mucha gente gana alto. ¿Dónde está? En Padalla, encima de Parregui. Y la base, está hecha una base de 6 metros de hormigón. Han trabajado ya. O sea, que hemos estado allí varios días, que lo que ha dicho antes que nada sería la publicidad, que la gente se quejaba estos días, pues que la gente está trabajando también en Padalla. Y eso la gente no se da cuenta. Y van allí, oye, y el domingo no hay coche. Se están en Padalla unos cuantos, ¿cómo van a ir a la excursión? Si no podíamos. Sí, lo único que quisiera comentar brevemente que la inauguración realmente va a ser el 15 de noviembre en Aperregui. Bueno, Ganalto, pero partiremos de la localidad de Aperregui. Y luego ya sabes que la sociedad puso cantidad de cruces a cesta. Eso puso hace 50 años. La de la Aliada, esa es obra de la excursionista Manuel Aguirre. También. Hizo el difunto Solacer. La de la Cruz del Castillo de la Gran, hizo también el Juanito Solacer, la puso el excursionista. Claro, son los 40 años, han celebrado ahora el día 12 de octubre. Y luego la de Morretegui, encima en la zona de Araya, de Guino, o sea, de Guino de Munay, una cruz grande que hay, eso lo puso el excursionista también. Isidro, ando fuera de tiempo, pero con Grajales, otra cuestión. ¿Qué pasa en la Sociedad Excursionista Manuel Ayer? Que los apellidos galdos se repiten a lo largo de la historia. Grajales había en los comienzos, Grajales había hoy en día, Galdos había en los comienzos, hay hoy en día. ¿Qué pasa con los apellidos? Yo creo que es una tradición, aunque no son de familia, pero... No son de familia. No son de familia. No son de familia. No, Bueno, Grajales sí. Pero el Galdo no. No creo que sea... No tiene nada que ver. Lo que pasa que en Vitoria, lo hemos estado comentando antes en la entrada, Vitoria de siempre, los vitorianicos de siempre o de los pueblos de alrededor,
tarde o temprano chocamos en el apellido o coincidimos, quiere decir, de alguna manera en las actividades. Entonces, pues hay sagas y hay coincidencias. Bueno, Isidro, ¿le ha gustado el guión que he montado hoy? Sí. Pues me gusta. La última vez no sé si le gustó tanto, yo ya he dicho, ¿para qué le voy a enviar guión a Ismael si total luego se lo salta por todos lados? Isidro Sáenz Endurturi, Juanjo Aldós y Fernando Casi. A los tres, eskerrik asko. Muchas gracias. Kaso entzule badakizu. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Nun eta Radio Vitorian eusko ikaskuntzaren mahainguru berri batean. Aio.